Bienvenidos y bienvenidos a una nueva recopilación de preguntas bíblicas. Hoy vamos con 100 preguntas difíciles de la Biblia y ojo, vamos con preguntas basadas en la carta a los romanos. ¡Comencemos! ¿Quién fue el escritor de esta carta? ¿El apóstol Juan, el apóstol Pablo o el apóstol Pedro? Y el escritor de esta carta fue el apóstol Pablo. De hecho, él mismo lo menciona en Romanos capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. Este tipo de carta también es conocida como histórica, poética o epístola. La respuesta correcta es epístola, es decir, una misiva, una carta con un mensaje específico para un pueblo específico. Siguiente pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene esta carta? ¿23 capítulos, 9 capítulos o 16 capítulos? 6 capítulos. De hecho, como todas las cartas, son cortas pero con gran contenido para nuestras vidas. Siguiente pregunta. La carta a los romanos hace parte de un grupo de cartas llamadas paulinas, generales o pastorales. Esta carta hace parte del grupo llamado Paulinas, de hecho porque fueron escritas por el apóstol Pablo. Así de sencillo. Vamos con la siguiente pregunta. Pablo comienza la carta haciendo mención que Jesús era del linaje de Abraham, David o de Moisés. Pues Pablo menciona que el Señor Jesucristo era del linaje de David. Romanos 1 del 2 al 3. Siguiente pregunta. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, bendición o restauración. Es un versículo conocido por todos nosotros. A ver en coro. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Así que no solo aprenderlo sino a vivirlo. Siguiente pregunta. Según Pablo, la salvación era primeramente para los gentiles, los judíos o los griegos. La respuesta correcta es la salvación primeramente era para los judíos. Romanos capítulo 1 versículo número 16. Siguiente pregunta. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó. Lo que falta es el profeta, el apóstol o Dios. La respuesta correcta es Dios. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo es quien lo manifestó. Romanos 1:19. Siguiente pregunta. ¿A través de qué podemos ver las cosas invisibles de Dios, su poder y deidad? ¿A través de la creación, de las pinturas o de las esculturas? Pues Romanos 1:20 dice que a través de la creación podemos ver las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Siguiente pregunta. Romanos 1 dice que los hombres dieron culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Esto es falso? ¿Esto es verdadero? ¿O no sabes, no respondes? Pues esto es totalmente verdadero. Romanos 1:25 lo menciona. La historia de no acabar de la humanidad. Siguiente pregunta. El que juzga a otro se condena a sí mismo porque hace lo mismo. A este se le llama hipócrita, fariseo o inexcusable. La respuesta correcta es inexcusable. Romanos 2:1 lo menciona. No podemos condenar a alguien y menos si sabemos que hacemos lo mismo. Siguiente pregunta. Romanos 2 dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, oraciones u ofrendas. La respuesta correcta es Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿El pago para quienes hacen lo bueno será honra y paz, gloria o A y B son ciertas? La respuesta correcta es A y B son ciertas. El pago para quienes hacen lo bueno será honra y paz y también gloria. Romanos 2, versículo 10. Siguiente pregunta. El pago para quienes obedecen a la injusticia será la prisión, libertinaje o ira y enojo. Pues el pago para quienes obedecen a la injusticia será ira y enojo, lo dice Romanos capítulo 2, versículo número 8. Siguiente pregunta. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también crecerán, perecerán o vivirán. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Romanos capítulo 2, versículo 12 lo menciona claramente. Siguiente pregunta. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, perdonados o vivificados.
Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, lo dice Romanos capítulo 2 en el versículo número 12. Siguiente pregunta. ¿Quiénes serán los justos ante Dios? ¿Los oidores o los hacedores de la ley? ¿Oidores, hacedores o ambos? Y la respuesta es obvia o más que conocida por nosotros los creyentes. Son los hacedores, los hacedores. Romanos 2, versículo 13 lo menciona. Siguiente pregunta. Tú pues que a otro, no te a ti mismo. La palabra que falta es enseñas, amas o perdonas. Y la respuesta correcta es tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Romanos 2, 21. Vamos con la siguiente pregunta. Los últimos versículos del capítulo 2 hablan sobre la verdadera paz, circuncisión o iglesia. Pues estos versículos hablan sobre la verdadera circuncisión. Romanos 2, 25 al 29. Siguiente pregunta. La verdadera circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en carne, fuego o letra. Recuerden que la verdadera circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Romanos 2, 29 nos lo enseña. Siguiente pregunta. Según Romanos 3, los judíos son mejores que los gentiles. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es falso? ¿O no sabes? No respondes. Totalmente falso. Romanos 3, 9 nos dice que tanto gentiles como judíos somos uno delante del Señor. Siguiente pregunta. Por las obras de la ley, ningún ser humano será salvo, justificado. Pues por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos 3, 20. Vamos a estar atentos a la siguiente pregunta que nos aclara esta. La de Dios por medio de la fe en Jesucristo, la justicia, la vida o la gracia. La palabra que falta es justicia. Claro que sí, miren, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:22, penúltima pregunta. Siendo justificados gratuitamente por mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra que falta es gracia, amor o perdón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Él lo pagó todo. Última pregunta, pregunta 25. Concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la mentira, la cultura o de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Felicitaciones. Creo que en el capítulo 4 comienza el apóstol Pablo diciendo que Abraham creyó y le fue contado por fe, gracia o justicia. Agotó el tiempo y la respuesta es la C. Abraham creyó y le fue contado por justicia, lo dice Pablo en Romanos 4, versículo 3, segunda oportunidad. Según Pablo, ¿quién dijo bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado? ¿Salomón, David o Jesús? Bueno, pues según Pablo a los romanos fue la B. Esto lo dijo David. Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8. Siguiente pregunta. Si los que son de la ley son los herederos, entonces, ¿qué resulta ser la fe? Vana, certeza o convicción. Carta a los romanos porque es bastante teológica y profunda y la respuesta es la A. La fe resulta ser vana si los que son herederos son los de la ley. Romanos 4:14. Siguiente pregunta. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A la gracia, ve misericordia o sé la fe. Vamos a ver, justificados pues por la fe. Romanos capítulo 5, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿En qué debemos gloriarnos los creyentes según el apóstol Pablo? ¿En la gloria de Dios, en las tribulaciones o A y B son ciertas? Apóstol Pablo a los romanos debemos gloriarnos muy bien, en la gloria de Dios obviamente y también en las tribulaciones. Romanos capítulo 5 versículos 2 y 3. Siguiente pregunta. ¿Y qué es lo que produce la tribulación? A paciencia, B sabiduría o C salvación. Y la respuesta es la A. La tribulación produce en nosotros paciencia. Romanos capítulo 5, versículo 3. Siguiente pregunta. ¿Y qué es lo que produce la paciencia? A prueba, B fortaleza o C A y B son ciertas.
Vamos muy bien, la A. La paciencia produce en nosotros prueba. Romanos 5, versículo 4. ¿Y qué es lo que produce la prueba en nosotros? A, fe. B, constancia. O C, esperanza. La respuesta es la C. La prueba produce en nosotros esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 4. Siguiente pregunta. Según la carta a los Romanos, ¿a través de quién ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones? ¿De la sangre de Cristo, del Espíritu Santo o A y B son ciertas? Vamos a ver, y la respuesta es la B. A través del Espíritu Santo ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5:5. Siguiente pregunta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún Cristo murió por nosotros, A, esclavos, B, incircuncisos o C, pecadores. Bueno, les digo de una vez, este versículo es para aprendérnoslo de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. Siguiente pregunta. ¿A través de qué hemos sido justificados y seremos salvos de la ira? ¿De la sangre de Cristo, de la Santa Cena o del bautismo? Pues somos justificados y seremos salvos de la ira. Muy bien. A través de la sangre de Cristo. Romanos 5, versículo 9 lo dice. Siguiente pregunta. ¿Qué hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo? A, prosperidad. B, reconciliación o C, paz. Bien, a través de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido reconciliación para con el Padre. Romanos 5, versículo 11. Siguiente pregunta. Completa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por Satanás, la maldad o un hombre. La respuesta es la C. El pecado entró en el mundo por un hombre según Romanos 5, versículo 12. Siguiente pregunta. ¿Y qué fue lo que entró a través del pecado? A, la muerte, B, la iniquidad o C, la vanidad. Pues por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Siguiente pregunta. ¿Y si la muerte pasó a todos los hombres, qué fue lo que hicieron todos los hombres? A, se arrepintieron, B, sacrificios de paz o C, pecaron. Y la respuesta es la C. Por cuanto todos los hombres pecaron, pues obviamente la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5, 12. Siguiente pregunta. Pues si por la de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo Jesucristo. Abominación, transgresión o maldad. Es la B. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pero también reinará la vida por uno solo que se llama Cristo. Romanos 5, 17. Siguiente pregunta. Si por la desobediencia de uno muchos son pecadores, por la obediencia de uno muchos serán salvos, bendecidos o justos. La respuesta es la C. Por la obediencia de uno que se llama Cristo Jesús, seremos justos. Romanos 5, 19. Siguiente pregunta. Según Pablo a los romanos, ¿para qué se introdujo la ley? ¿Para salvación, para que abundara el pecado o para acabar con el pecado? Según el apóstol Pablo a los romanos, la B. Se introdujo la ley para que abundara el pecado. Romanos 5, versículo 12. Siguiente pregunta. Mas cuanto el pecado abundó, ¿qué fue lo que sobreabundó? A, la maldad, B, las aberraciones o C, la gracia. Y la respuesta es C, la gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5, versículo 20. Siguiente pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A, en ninguna manera. B, probablemente. O C, claro que sí. Esta del apóstol es rotunda. En ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo número 1. Atentos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la que no debemos vivir en el pecado? A, porque Dios lo prohíbe. B, porque viene juicio. O C, porque hemos muerto al pecado. La respuesta es la C. El apóstol dice, ¿cómo viviremos en el pecado si hemos muerto al pecado? Romanos 6, versículo número 2. Siguiente pregunta. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿en qué hemos sido bautizados? ¿En su muerte, en agua o en fuego?
El apóstol Pablo dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Romanos 6, versículo 3, siguiente pregunta. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su gracia, misericordia o resurrección. Tiempo y la respuesta era la C. Seremos en la de su resurrección también. Romanos 6, versículo 5, penúltima pregunta. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea sepultado, viva eternamente o sea destruido. Esta es la C, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Romanos 6, versículo 6 y última pregunta. Porque en cuanto a Cristo murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, sin pecado, para Dios vive o en el cielo. La respuesta es muy bien. Cristo vive y vive para Dios. Romanos 6, versículo 10. A causa de la debilidad de los romanos, ¿de qué forma les habló Pablo? ¿Como siervo, como profeta o como humano? Terminó el tiempo y la respuesta es la C. El apóstol Pablo les habló como hombre, como humano. Romanos 6, 19. Segunda pregunta. Porque la paga del pecado es muerte, mas la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, la dádiva o la recompensa. La respuesta es la B, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Tercera oportunidad. ¿Hasta cuándo están sujetas las casadas a la ley de sus maridos? ¿Hasta que él muera, hasta el desposorio o hasta que tenga hijos? Vamos a ver si respondiste bien. La A, hasta que él muera, hasta que su marido muera. Romanos 7 del 2 al 3. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el fruto de las pasiones pecaminosas según Pablo? ¿Para perdón, para redención o para muerte? Y la respuesta es la C. El fruto de las pasiones pecaminosas no sirve sino para muerte. Romanos 7, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿De cuál o cuáles de estas cosas estamos libres según Pablo en Cristo Jesús? ¿Del pecado, de la ley o A y B son ciertas? Y la respuesta es la B. Estamos libres de la ley en Cristo Jesús. Romanos 7, versículo 6. Siguiente pregunta. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo y no bajo el régimen viejo de la palabra que falta, del Espíritu de la gracia. Vamos a ver, y la respuesta era la A. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. Siguiente pregunta. Pablo pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y la respuesta es, en ninguna manera, en algunos casos o ciertísimamente. Vamos a ver, la respuesta es la A, pero por supuesto, en ninguna manera. Romanos 7, versículo 7, siguiente pregunta. Sin embargo, ¿a través de qué fue que conocimos el pecado según Pablo? ¿De la fe, de Jesús o de la ley? 1, y la respuesta es la C. A través de la ley conocimos el pecado. Romanos 7, versículo número 7, siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que Pablo concluye sobre la ley y el mandamiento? Que son verdad, que son santos o A y B son ciertas. Y la respuesta es B, que son santos. Romanos capítulo 7, versículo número 12. Siguiente pregunta. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado. La palabra que falta es siervo, esclavo o carnal. Y la respuesta es la C. Exactamente, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Romanos 7, 14. Siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que no mora en mí? Es decir, en mi carne, el bien, el mal o el pecado. Decía, entonces el bien no mora en mí, no mora en mi carne. Romanos 7, versículo 18. Siguiente pregunta, esto está interesante. Completa, porque el querer el bien está en mí, pero me cuesta no el hacerlo o A y B son ciertas. Y la respuesta es no el hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7,
18. Qué dicotomía, ¿cierto? Siguiente pregunta. ¿Qué dijo Pablo cuando entendió que terminaba haciendo lo que no quería? Soy siervo del mal, el pecado muere en mí o miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 24. Siguiente pregunta. Según Pablo a los romanos, ¿en semejanza de qué envió el Padre a su Hijo Jesús? ¿De carne, de pecado o ahí son ciertos? El Padre de los cielos envió a su Hijo Jesús en semejanza de carne y de pecado. Ahí son ciertas. Romanos 8, versículo 3. Siguiente pregunta. ¿Para qué envió el Padre a Jesús en semejanza de carne y de pecado? ¿Para sufrir, para condenar el pecado o para acabar con el pecado? Vamos a ver, y la respuesta es la B, para condenar el pecado en su carne. Romanos 8, versículo número 3, siguiente pregunta. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y poder, paz o bondad. Se agota el tiempo y la respuesta es muy bien, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo número 6, siguiente pregunta. ¿Qué sucede con los que viven según la carne? ¿No agradan a Dios? ¿Serán condenados o serán justificados? Es la A. Romanos 8:8 más textualmente dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Siguiente pregunta. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la salvación, la justicia o la sangre. Todo el tiempo y la respuesta era la B, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos capítulo 8, versículo 10, siguiente pregunta. Pues no habéis recibido el espíritu de, para estar otra vez en temor, espíritu de muerte, de condenación o de esclavitud. Esta es muy bien la C, no habéis recibido espíritu de esclavitud. Romanos capítulo 8, versículo 15, siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál espíritu hemos recibido? ¿El de adopción, el de gracia o el de vida? El espíritu de esclavitud, pero sí hemos recibido el espíritu de, muy bien, la A, de adopción, según Romanos capítulo 8, versículo 15 también. Siguiente pregunta. Según Pablo, ahora que recibimos el espíritu de adopción, ¿qué clamamos? ¿Clamamos aleluya, clamamos hosana o clamamos Abba Padre? Agotó el tiempo y la respuesta es muy bien la C, por lo cual clamamos Abba Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que somos si el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios? A, somos herederos, somos redimidos o somos... Es muy bien la A, somos herederos. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, siguiente pregunta. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús si es que, juntamente con Él, vivimos, padecemos o resucitamos. Diste la B, estás en lo correcto. Si es que padecemos juntamente con Él. Romanos 8, 17 y vamos con la penúltima pregunta. ¿Qué sucede después que padezcamos juntamente con Cristo? ¿Seremos glorificados? ¿Seremos prósperos o hay son ciertas? Es la A, seremos glorificados juntamente con Él si es que padecemos juntamente con Él también. Romanos 8:17, última pregunta, ¿quién intercede por nosotros con gemidos indecibles? A, el apóstol Pablo, B, Dios Padre o C, el Espíritu Santo. Y la respuesta es la C, el Espíritu. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que pidan se darán, serán para victoria o les ayuda bien. Y la respuesta es, pero perfecto, creo que todos sabemos ese versículo, Romanos 8:28, se les ayudan a bien. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que también sucede con los que antes Dios conoció? A, los rescató, B, los predestinó, o sea, y B, son ciertas. Romanos dice que a los que antes conoció también los predestinó. Romanos 8, versículo 29. Y atentos a la tercera pregunta, tiene que ver con esta. ¿Qué es lo que también sucede con los que Dios predestinó? A, los llamó, B, los perdonó, o C, los vivificó.
También dice que a los que Dios predestinó, también los llamó. Romanos 8, versículo 30. Siguiente pregunta y tiene que ver con esta. ¿Qué es lo que también sucede con los que Dios llamó? A, los santificó, B, los salvó o C, los justificó. Dios llamó también, muy bien, C, los justificó. Romanos 8, versículo 30 y atentos a la siguiente que tiene que ver con esta. ¿Qué es lo que también sucede con los que Dios justificó? A, los resucitó, B, los glorificó o C, los restauró. Romanos dice que a los que Dios justificó, a estos también los glorificó. Romanos 8, versículo número 30 y atentos, siguiente pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, somos vencedores, siempre venceremos, o ¿quién contra nosotros? Muy bien, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hasta tenemos alabanza sobre eso, amén. Romanos 8, versículo 31, siguiente pregunta. Completa. ¿Quién nos separará de él? A, amor de Cristo, B, del templo de Dios o C, del santuario. Les adelanto, también tenemos alabanza sobre este versículo. Muy bien, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, 35, siguiente pregunta. ¿Nos separará tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? A, o peligro, B, o espada o C y B son ciertas. Pablo sigue preguntando, ¿nos separará tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? Oh, muy bien. ¿Peligro o espada? C, A y B son ciertas. Romanos 8, 35. Siguiente pregunta. Antes, en todas estas cosas somos más que el enemigo, vencedores o bendecidos. Bien, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:37, siguiente pregunta. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni A, ángeles, B, ni principados, o sea, y B son ciertas. Es muy bien, C, A y B son ciertas. Ni ángeles ni principados. Romanos 8:38, ¿cuántos dicen amén? Siguiente pregunta. Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, falsa o apóstata. La respuesta es muy bien, ni ninguna otra cosa creada. Romanos 8, 38 y 39. Siguiente pregunta. Nada nos podrá separar del que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A, del Hijo de Dios. B, del amor de Dios o C, del trono de Dios. A mí todas las opciones podrían ser válidas, pero el texto bíblico dice literalmente, nada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:39. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente pregunta. Pues a Moisés dijo Dios, tendré del que yo tenga. La palabra que falta es misericordia, gracia, o sea, y B son ciertas. Y la respuesta es muy bien, a misericordia. Dios dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Romanos 9, versículo 15. Siguiente pregunta. Así que no depende del que quiere ni del que, sino de Dios que tiene misericordia. A, pide, B, ama o C, corre. Se acaba el tiempo y la respuesta es muy bien. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, versículo 16. Siguiente pregunta. ¿Dónde ha puesto Dios una piedra de tropiezo y una roca de caída? A, en Roma, B, en Sión o C, en Babilonia. La respuesta es muy bien, en Sión. Romanos 9, versículo 33. En la ciudad de Dios. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede con el que cree en esta piedra y en esta roca? A, vivirá sin culpa, B, no será avergonzado, o C, A y B son ciertas. La respuesta es muy bien, el que cree en esta roca y en esta piedra no será avergonzado. Romanos 9, versículo 33. Entonces, según el apóstol Pablo, ¿quién es esta piedra de tropiezo y roca de caída? A, Jesús, B, Roma o C, Satanás. La respuesta es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 9, versículo 33. Y vamos con la siguiente pregunta. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vivirás, serás salvo o hallarás gracia.
Muy bien, serás salvo, lo dice Romanos capítulo 10 en el versículo 9. Y vamos con la siguiente pregunta. Completa. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha resucitado, está entre los muertos o no han creído? Esta pregunta dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Lo dice Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículo número 14. Siguiente pregunta, completa. Entonces, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído, han crucificado o vive en los cielos? Exactamente, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10, versículo 14. Entonces, atentos. Completa. ¿Y cómo oirán sin haber a profeta de Dios? B, quien les predique, o sea, y B son ciertas. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, versículo 14. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cómo, dice acá, predicarán si no fueren enviados, han escudriñado o son ungidos? Estas frases diciendo el apóstol Pablo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10, versículo 15. Siguiente pregunta. Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian a la paz? B, buenas nuevas, o sea, y B son ciertas. A decirlo juntos, ¿listo? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, por eso ahí son ciertas. Romanos 10, versículo 15, y vamos con la penúltima pregunta. Según Pablo a los romanos, ¿por qué viene la fe? A, por el oír, B, por gracia, o C, por convicción. 3, 2, 1, tiempo, y la respuesta es muy bien, la fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17, y vamos con la última pregunta. Entonces, según Pablo, ¿por qué viene el oír? A, por la fe, B, por los predicadores, o C, por la palabra de Dios. Muy bien, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17, y alabanzas a nuestro buen Dios por su palabra. Y vamos con una pregunta bonus, por eso quédate un rato más. Esta tú mismo la respondes en los comentarios. Esta va sin opciones de respuesta y dice así. Completa Romanos 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora... Puedes responder, pero también recuerda que tenemos aquí en YouTube un canal maravilloso para niños, escucha, para niños, llamado Cristo al Comando Kids. Así que no te vayas de YouTube sin antes buscar Cristo al Comando Kids, contenido cristiano bíblico 100% para niños. Y también tenemos aquí en YouTube un canal llamado El Pan Diario, un canal que está bendiciendo cada día a más personas. Cada día estamos creciendo con la lectura bíblica, devocionales, discipulados, noticiero bíblico y mucho más. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos contenido de valor, contenido de bendición en Facebook, en Instagram y en TikTok como Cristo al Comando.